Saludos, estimados hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a concluir lo que es el tema sobre los hermanos adventistas del séptimo día o los sabatistas. Sabemos que como temas de defensa de la fe, de apologética, es importante recordar que la Iglesia Católica, por ser la iglesia primitiva, la iglesia más antigua, la iglesia que Cristo fundó, siempre nos da respuestas para nuestros hermanos separados. Es decir, respuestas para que nosotros, nuestra fe, esté más convencidas, ¿verdad?, de lo que profesamos, en lo que creemos, en la doctrina fiel, sólida, hacia Jesucristo nuestro Señor, que la fundamentó sobre el apóstol Pedro y los apóstoles. Vamos a terminar pues lo que es con textos bíblicos sólidos desde la Biblia, la Sagrada Escritura, para dar respuesta a nuestros hermanos separados, y más respuestas a ellos, convencimiento para ti, mi hermano católico, católica, que tal vez todavía te falta un poquito más de tener seguridad, de tener convencimiento de la fe que profesamos. Vamos a leer ahora la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 16. Pongamos atención para que nos demos cuenta cómo el apóstol Pablo podríamos decir ya en el siglo I, siglo II, continuó él manteniendo firme, hablando en favor de la doctrina de los apóstoles y no en la doctrina de ley del Antiguo Testamento. Porque recordemos que nuestros hermanos sabatistas, ellos tienen su fe fundamentada en el Antiguo Testamento, prácticamente en el libro de Levítico, ya por el capítulo 11. Pero sabemos nosotros los católicos que con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, eso viene, lo leímos aquel día en el libro de los Hebreos, donde el mismo autor de los Hebreos dice que con la resurrección de Cristo, con la venida de Cristo, se cierra el Antiguo Testamento y se abre el Nuevo Testamento, en el cual la fe de nuestra Iglesia Católica está totalmente cimentada. Bien, dice el apóstol Pablo al pueblo de Colosas: por tanto, que nadie nos venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. No se dejen impresionar por esos que vienen con una religión de temor o liturgias angélicas, es decir, que vienen del cielo. En realidad solo hacen cosas de sus propias visiones y se inflan con sus propios pensamientos. Hermanos, Pablo se dirige al pueblo de Colosas, o decir a los colosenses, y le está exhortando que nadie nos critique, que nadie venga a criticarlos, a juzgarlos, a condenarlos, porque comen A o B tipo de alimento, los que mencionábamos en la sesión anterior, ¿verdad?, de apologética. Decíamos la macarela, el bagre, distintos tipos de comida, de peces, pues que ellos dicen que es prohibido, que es pecado comer. Hoy está yendo claramente por lo que comen o beben.
por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Claramente lo está diciendo el apóstol Pablo, que no nos incomode, que no nos quite el sueño, que no nos venga eso a hacer que nuestra fe dude, tambalee con lo que nuestros hermanos separados tratan de enmiedarnos, porque eso es lo que tratan de hacer ellos, ¿verdad? Lo está diciendo claramente. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo, lo real, es decir, lo que el libro de los Hebreos nos dijo anteriormente. Cristo abre la nueva alianza, el Nuevo Testamento, y en ese está puesta nuestra fe. Precioso entonces lo que el apóstol Pablo nos está recalcando. Vamos a leer también lo que nos dice 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 4. 1 Timoteo 4, 4. Dice así: porque todo lo que Dios ha creado es bueno, refiriéndose a la alimentación, ¿verdad? Los peces, etc. Y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios. Es santificado por la palabra de Dios y la oración. Si explica estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo, alimentado con la enseñanza de la fe y de la sana doctrina que ha seguido. Hermano, Pablo está recomendando a Timoteo que él también continúe explicando esto. Continúe realizando la apologética, formando, explicando a las personas que escuchaban, que eran doctrinadas, formadas, catequizadas por Timoteo. Recordemos que Timoteo era discípulo de San Pablo. Y tú, le dice, serás un buen servidor de Cristo Jesús si explica estas cosas a los hermanos. Hay hermanos que hay que explicar. Hay que comentarle a nuestros hermanos que no estamos equivocados, que gracias a la Iglesia Católica podemos tener nosotros una orientación más clara, ¿verdad? Una orientación más interpretada, mejor interpretada a la luz de la Sagrada Escritura. ¿Cuántos textos bíblicos nosotros podemos escuchar, podemos leer, reflexionar y meditar cuando el apóstol Pablo, quien mejor apóstol formado, hermano, por Gamaliel, uno de los mejores maestros, rabinos de aquel tiempo, luego fue formado y educado también por los apóstoles? Entonces, estos son algunos textos, ¿verdad? Completando o complementando lo que en la sesión anterior mencionábamos sobre lo que debemos de responder o creer nosotros los católicos con nuestra doctrina fundamentada en Pablo, en los apóstoles. Hoy dejemos también que los apóstoles, los evangelistas, nos hablen, hermano, nos hablen de cuándo resucitó Jesús. Que por qué los católicos respetamos ya no ahora el día sábado. No estamos diciendo que el día sábado es un día satánico, no, es un día imperfecto, es un día que no hay que respetar, que no hay que descansar, ¿verdad? Hermano, el que no trabaja el día sábado, está bien que se dedique a la escucha de la palabra de Dios, a la reflexión de la Sagrada Escritura, al estudio de la Sagrada Escritura, para poder tener en cuenta que nosotros también respetamos el día sábado, pero que el día domingo
Dios mismo lo quiso hacer superior, porque el día sábado Dios descansó después de realizar, después de trabajar, ¿verdad? Haciendo, creando todo lo que tenemos en nuestro alrededor, la naturaleza, el medio ambiente, etc. Pero que Cristo Jesús el Señor, el Hijo auténtico de Dios, el Dios con nosotros, resucita el día domingo. Constatémoslo, por lo tanto, desde la Sagrada Escritura, en el capítulo 20. Ahí vamos a situarnos un momento. Y vamos a ver varios momentos en los que Jesús actuó, en los que Jesús se presentó a los apóstoles, ¿verdad? En su resurrección. Y por eso mismo, Pedro, Santiago, Juan, Tomás, Bartolomé, etcétera, continuaron reuniéndose, santificando el día domingo. Capítulo 20 de San Juan, verso 1. Escuchemos lo que dice el Evangelio. El primer día después del sábado. El primer día después del sábado. ¿Cómo se llama el día después del sábado? Domingo. Pues bien, ese primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano. El amor de María Magdalena en su conversión hacia Jesucristo nuestro Señor hizo que aquella mujer no durmiera tranquila durante ese sábado. Y de madrugada el día domingo, corre, sale a la tumba. Y ella lleva una sorpresa ese día. Cuando corrió, llega y encuentra la tumba vacía. Mira, cuando llegaron de madrugada, estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Jesús había resucitado. Jesús ya no estaba en la tumba. Jesús ya había tomado poder, autoridad como Dios, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, y había resucitado, hermano, día domingo, al amanecer, es decir, 4:30, 5 de la madrugada, cuando más o menos se comienza a ver ya el alba del nuevo día. Bien, siempre en el capítulo 20, vamos al versículo 19. Ese mismo día, más tardecita, es decir, el mismo domingo, el primer día después del sábado, lo vuelve a recalcar el evangelista Juan, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de en pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. El mismo domingo por la tarde, Jesús se aparece en medio de los discípulos, sin abrir la puerta, sin tocar la puerta, porque él ya era, hermano, estaba totalmente revestido de la fuerza divina de Dios. Aún tenía cuerpo perfecto, pero que su divinidad había hecho vencer la muerte y poder entrar a una casa sin abrir la puerta. Y ese mismo día les da un gran regalo a los apóstoles, el regalo que tienen nuestros ministros en la iglesia, el de perdonar pecados o
el de retenerlos si estiman conveniente no perdonarlos. Los ministros de Cristo Jesús, los nuevos ministros, los apóstoles, fueron consagrados sacerdotes, fueron consagrados los nuevos ministros del pueblo de Dios, y ellos hoy en día son encargados de absolver nuestros pecados si nosotros arrepentidos llegamos a confesarlo. Bien, tenemos dos textos bíblicos que nos amparan que nuestra fe como católico no es una fe inventada, ¿verdad? No es una fe inventada. Oiga bien, siempre en el capítulo 20, ya en el versículo 26, 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, reunidos. 8 días después. ¿Cuánto es 8 días después? Otro domingo. Desde la resurrección, los apóstoles no cesaron de reunirse los domingos como conmemoración, como recordatorio. Le daban el ser, le daban el significado a ese día domingo. Muy bien. También podríamos decir que no solamente San Juan, ¿verdad? Que no solamente San Juan habla sobre la resurrección de Jesucristo en día domingo, sino que también los demás apóstoles. Vamos ahora al Evangelio de San Lucas. A ver, San Lucas, ¿qué nos narra, qué nos dice con respecto al día de la resurrección? Encontrémonos en las Escrituras en el capítulo 24. Capítulo 24, verso 1 también. San Lucas, recordemos que San Lucas no anduvo con Jesús. San Lucas no fue discípulo directo de Jesucristo. San Lucas fue discípulo de Pablo. Entonces, Lucas investiga, Lucas indaga. Por eso que el Evangelio de San Lucas, hermano, también es importante que nosotros lo sepamos estudiar, lo sepamos leer. Te dije capítulo 24, ¿verdad? Pero dejémoslo por un momento por ahí. Vamos al capítulo 1 de Lucas para que te des cuenta por qué a Lucas hay que creerle. Porque Lucas, años después, se encargó de estudiar minuciosamente la historia de Jesús. Lucas capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Por favor, tenme paciencia, porque este tema está tan precioso, hermano, sobre nuestra fe, sobre la fundamentación de nuestra doctrina católica. Capítulo 1 de Lucas. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido. Oiga, acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos ha sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos. ¿Quiénes fueron los primeros testigos? Pedro, Santiago, Juan, Tomás, Bartolomé, Judas, Tadeo, todos, etcétera, ¿verdad? Los apóstoles primero. Y después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado, diga lo que dice, atención por favor, cuidadosamente, todo desde el principio. También a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. Lucas le estaba escribiendo a un gran amigo llamado Teófilo.
De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. ¿Ve? Podrás verificar la solidez. La doctrina era sólida. La catequesis que le estaban enseñando, instruyendo a este hombre llamado Teófilo, era una doctrina sólida, verífica. No era inventada, como muchos dicen que los católicos, ¿verdad?, hemos inventado, le hemos puesto de más a la Sagrada Escritura y por eso que creemos que estamos perfectamente bien o estamos en la verdad. Ok, capítulo 1, verso del 1 al 4. Pues vámonos nuevamente al capítulo 24. El primer día de la semana, ¿ve?, muy temprano, fueron las mujeres al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado, pero se encontraron con una novedad. La piedra que cerraba el sepulcro se había removido. El sepulcro estaba vacío, estimado hermano. La muerte no pudo retener a Jesucristo dentro de la tumba. Qué interesante. Ahora, oiga, también San Lucas afirma esto. Versículo 13, siempre el capítulo 24. Aquel mismo día, el mismo día, domingo, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que estaba a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Jesús resucitado comienza a caminar junto a aquellos 2 discípulos que iban decepcionados, hermanos, que iban frustrados, porque ellos esperaban que el libertador fuera Jesucristo, el nuevo rey de Jerusalén, de Israel. Sin embargo, habían pasado unos días y no lo habían visto resucitado. Y por eso iban decepcionados. Iban nuevamente a su tierra natal. A lo mejor murmurando, ¿verdad? Yo dejé mi milpa, ¿verdad?, ahí en medio de la maleza, en medio del monte. ¿Cómo irá a estar? Vine a perder mi tiempo. Sin embargo, algo impedía que reconocieran a Jesús caminando junto a ellos. Y lo hizo el mismo día, domingo de la resurrección, ya por la tarde. Ok. También pudiéramos por acá mencionar eso. Estamos en San Lucas, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a otro evangelista. Vámonos a San Marcos. San Marcos, en el capítulo 16. Tercer evangelista, que nos va a hablar siempre qué día resucitó nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 16, verso 1. Pasado el sábado. Fíjense cómo los evangelistas siempre van hablando prácticamente lo mismo. Coincide. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y de Salomé compraron aromas para embalsamar el cuerpo. Y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro apenas salido el sol. Se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra en la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido retirada a un lado, a pesar de ser una piedra muy grande.
¿Se dan cuenta? Prácticamente va en sintonía, en lo mismo. Ahora bien, vamos al verso 9, siempre el capítulo 16 de Marcos. Jesús pues resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Resucitó en la madrugada del primer día de la semana. ¿Cuál primer día de la semana? Domingo. Hermanos, en términos pastorales, eclesiásticos, el primer día de la semana es domingo. Para nosotros comúnmente es lunes, pero en un sentido material, es decir, de trabajo. Ay, mañana es lunes, tengo que comenzar a trabajar nuevamente. Por supuesto, porque el domingo la iglesia misma, a través de los apóstoles y luego sus sucesores, continuaron respetando, conmemorando y reuniéndose para recordar el día en que Cristo resucita, vence a la muerte y por naturaleza nos devuelve la dignidad de hijos de Dios y poder también ser salvados de la muerte eterna. Entonces, también vámonos ahora a San Mateo, a ver si los 4 evangelistas más o menos coinciden o están equivocados. Capítulo 28 de San Mateo. Hermano, bíblicamente estamos haciendo esto. Espero que tú también te fortalezcas más en nuestra fe, te fortalezcas más en nuestra doctrina y te enamores más de lo que nuestra Iglesia Católica nos regala como fundamento de fe. Capítulo 28, verso 1. Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. Básicamente lo mismo. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada. Se sentó sobre ella, su aspecto eran como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. ¿Ve? Y no lo encontraron. ¿Se da cuenta? Qué interesante, qué precioso. Básicamente, hermano, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que los demás o los otros 3 evangelistas nos lo narraron, básicamente igual. Ahora bien, aquí está una frase que no la tenía en mente decirla, pero posiblemente por acá vendrá, vendrá nuevamente la mentira. Oiga lo que dice el verso 12 en adelante. Se reunieron las autoridades judías y acordaron dar a los soldados una buena cantidad de dinero para que dijeran que los discípulos de Jesús vinieron de noche y como estábamos dormidos robaron el cuerpo. Recibieron el dinero e hicieron como les habían dicho. De ahí salió la mentira que ha corrido entre los judíos hasta el día de hoy. Vea, la mentira que hasta el día de hoy en Judea surge, se mantiene, pero una mentira que los discípulos fueron y de noche se robaron el cuerpo de Jesús, cosa que fue mentira. Los primeros testigos en ver a Jesús resucitar, vieron los sucesos, fueron los soldados. Sin embargo, hermanos, se vendieron a Cristo. Otra nueva forma de vender, de traicionar al Salvador
fue negar una verdad que con sus ojos ellos lo presenciaron por el dinero. Por lo tanto, hermanos, para ir terminando este tema precioso, que yo espero que les haya ayudado a ustedes, ¿verdad? Hermanos, si los vamos a los Hechos de los Apóstoles, si los vamos a otras cartas, nos vamos a dar cuenta que como hay textos bíblicos donde continúa hablando que ellos se continuaron reuniéndose los días domingo. Es decir, que esta nueva doctrina de la resurrección el día domingo no fue como un pasón, sino que esto continuó, ¿verdad? Continuaron ellos reuniéndose los domingos. Lastimosamente el tiempo, hermanos, apremia, ¿verdad? Pero quiero decirles que de mi parte es una alegría, una felicidad volver a estar con ustedes, ya un poco recuperado, ¿verdad?, de mi salud, y volver a transmitir estos temas para que ustedes también enraicen más su fe, enraicen más su amor hacia nuestra Iglesia Católica con la doctrina que Cristo nos quiso regalar y nos ayudara para llegar un día a estar con Él en la vida eterna. Compartan pues, hermanos, estos videos, compartan estas transmisiones, visita siempre nuestro canal de YouTube, donde estaremos compartiendo temas nuevos. Tu amigo y servidor Marvin Corado, que el Señor te bendiga.